Para un oficial de policía, pocos escenarios son más desafiantes que un enfrentamiento armado en la vía pública. Los contextos urbanos no solo acrecientan el riesgo de morir o de ser rodeados por el enemigo, sino que también se pone en peligro a cientos o incluso miles de transeúntes que no tienen absolutamente nada que ver con la situación. Hay ocasiones en que las balaceras son inevitables, convirtiendo calles, avenidas y estacionamientos en auténticas zonas de guerra. En este nuevo video de Militarmente, queremos presentarte 3 impactantes casos en los cuales agentes de policía persiguieron y atraparon criminales en la vía pública. De Las Vegas, ubicada en el desierto de Nevada, a Escazú, en el corazón de San José, Costa Rica. Los climas y las latitudes cambian, pero la criminalidad golpea de igual manera. Así que colócate el chaleco antibalas y acompáñanos a experimentar en primera persona esta trilogía de enfrentamientos. Las Vegas, la mítica ciudad del pecado, fue construida en medio del desierto de Nevada. Dentro de casinos y hoteles, día a día, miles de personas apuestan su dinero esperando dar con la combinación ganadora que los convierta en millonarios. Sin embargo, allí hay mucho más que dados, ruletas, póker y blackjack. En sus calles iluminadas por carteles de neón, la violencia se vive como en cualquier otro punto de Estados Unidos. Pero ¿para qué describirla si puedes verla con tus propios ojos? Para ello viajaremos a una mañana de julio de 2018, cuando fueron registradas estas impactantes imágenes por la cámara corporal de un agente de policía. La camioneta negra que avanza por delante de la patrulla está ocupada por 2 delincuentes acusados de robo y homicidio en la zona céntrica de Las Vegas. Sus nombres son René Núñez y Fidel Miranda, y por varias semanas encabezaron la lista de los más buscados de la comisaría local. Hasta esa jornada de julio la fortuna les fue favorable, ya que pudieron evitar la captura pese a tener a la ley pisándole los talones. Pero ninguna racha ganadora dura para siempre. El fragmento que acabamos de ver corresponde al tramo final de la persecución, la cual había comenzado algunos minutos antes cuando los sospechosos dispararon un total de 34 rondas a varios oficiales a lo largo de las concurridas calles de la Ciudad del Pecado. En numerosas instancias los agentes intentaron detener la huida aplicando la menor cantidad posible de violencia, tanto por la integridad de los criminales como de los transeúntes, pero esa táctica no fue suficiente. El agente a cargo, William Humana, describió la aterradora situación por radio. ¡Están disparando! ¡Están disparando! La tensión creció a medida que arribaban más efectivos al área. Al ver la amenaza que representaban tanto para ellos como para el resto de la comunidad, los agentes repelieron el ataque utilizando armas de fuego contra la camioneta negra. La advertencia dada por Humana fue tomada por la oficina del sheriff, pero no se brindaron mayores indicaciones sobre cómo proceder. Ante la crisis inminente, el oficial que registró la persecución tomó una decisión increíblemente peligrosa. Él se encontraba sin ángulo para abrir fuego por la ventana y además no tenía posibilidad de sobrepasar a los criminales por el costado. La respuesta que encontró fue extremadamente peligrosa y de seguro te va a tomar por sorpresa. El policía abrió fuego a través de su propio parabrisas, atravesándolo en el acto para así reducir al conductor de la camioneta. Parece una escena tomada de una película de acción en primera persona, pero se trata de una de las jornadas laborales más peligrosas en la carrera de este policía de Las Vegas.
En pocos segundos el oficial prácticamente vació el cargador, dejando una serie de agujeros perfectamente dibujados en el parabrisas de su patrulla. El cristal está especialmente diseñado para no explotar ante los impactos, pero incluso con esa placa especial, esta persecución podría haber terminado en tragedia para el temerario uniformado. Por suerte, el material es más resistente que un vidrio normal y no se divide en trozos que cortarían mortalmente a los ocupantes del vehículo. Es por eso que el agente de la ley pudo jalar del gatillo sin ser lacerado por su propia patrulla. La segunda ronda de disparos fue a través de la ventana, cuando los uniformados se encontraban en una posición mucho más favorable para atacar a los criminales. En esta oportunidad, los impactos son realmente efectivos y dan, no solo con los ocupantes, sino también con el motor y las ruedas. La camioneta negra reduce la velocidad para estacionarse en la vereda. Las puertas se abren y los policías ordenan que los criminales desciendan con las manos arriba. Antes de bajar de la patrulla, el protagonista de este video recarga su pistola 9 milímetros. Es importante estar preparado para cualquier tipo de sobresalto. En el momento en que los criminales intentaron continuar su fallida escapada, el agente William Humana vació el cargador completo sobre la puerta del conductor, poniendo un final sangriento a la situación. Como podrás imaginarte, luego de semejante balacera, el hecho culminó con un sospechoso muerto y otro herido. Este último fue hospitalizado y luego, al recuperarse, se le presentaron cargos por homicidio, que se le sumaron a otros delitos que tenía pendientes en su historial. En esta oportunidad, la apuesta de los criminales fue demasiado alta y las cartas no les sonrieron. Para el siguiente caso debemos atravesar los más de 2.400 kilómetros que separan Las Vegas de Houston, la ciudad más poblada de Texas. De ciudades a desiertos, de casinos a ranchos, la criminalidad sigue siendo un problema para los oficiales. Es el 11 de noviembre de 2021, la hora 11:24, el límite entre la mañana y el mediodía. Fue en ese preciso momento en que los oficiales del precinto 4 del condado Harris, ubicado en Houston, intentaron detener a Elliot Lewis. No se trataba de un operativo más. Se sospechaba que Lewis era el responsable de un ataque armado a otro policía del mismo precinto que había ocurrido pocos días antes. Es por eso que su captura era una absoluta prioridad, tanto para el sheriff como para sus agentes. El criminal no estaba dispuesto a entregarse, por lo que dio inicio a una violenta persecución. Lo que verás a continuación es material filmado desde uno de los helicópteros de la policía texana. Congelemos ese momento, el instante preciso en que Elliot Lewis sale del automóvil armado con un subfusil, listo para entablar hostilidades con sus perseguidores. Este hombre definitivamente no quería ir a prisión. Al verse arrinconado, tomó la peor decisión de su vida. Al verlo armado, los uniformados no dudaron en disparar, poniendo un fin inmediato a la amenaza. El helicóptero nos proporciona una vista privilegiada que nos permite ver la disposición de los vehículos policiales y las maniobras del criminal para eludir el cerco. Pero para conocer esta historia en detalle, es necesario recurrir a la cámara corporal del agente González. Te aseguramos que vale la pena ver la acción de cerca. Ahora estamos a bordo de una patrulla. En el asiento de acompañante porta un rifle tipo AR-15 completamente equipado para la acción. En los rieles Picatinny se instalaron miras, por lo que podemos distinguir la culata retráctil que permite modificar el largo de la plataforma a gusto del usuario. Es un armamento sencillo pero eficaz. No por nada es el preferido de casi todos los operadores estadounidenses.
González descendió del vehículo y de inmediato adoptó una posición ofensiva para abrir fuego contra el sospechoso armado. Son 10 segundos de violencia que parecen durar mucho más. Una vez que la breve pero letal erupción de balas culmina, el agente da la orden de cese al fuego. No hacen falta más cartuchos. La amenaza fue eliminada. En el suelo, Elliot Lewis se encontraba herido de gravedad. El siguiente paso fue proporcionarle atención médica inmediata para intentar salvar su vida. Después de todo, la misión de la policía no es eliminar criminales, sino hacer todo lo posible para que sean llevados ante la justicia para ser juzgados por sus fechorías. Sin embargo, en este caso, por desgracia, no quedó más remedio que emplear la violencia. Lewis fue trasladado al hospital más cercano, pero falleció antes de arribar. Lo curioso es que una vez culminado el operativo, se descubrió que el hombre no solo había atacado con armas de fuego a un agente del precinto 4, sino que también había enviado amenazas a otros miembros de ese destacamento. No se sabe con precisión cuáles fueron los motivos que llevaron al sujeto a tener semejante encono con los policías locales. El último registro que se tiene de sus actividades es este material grabado con las bodycams. Antes de pasar a nuestro siguiente caso, nos gustaría reparar en un detalle importante sobre lo ocurrido en Houston. El oficial que protagonizó la balacera estaba armado con una de las plataformas más populares y exitosas del planeta, el rifle AR-15. Si sigues este canal, seguro has escuchado ese nombre en varias ocasiones, ya que hay motivos muy puntuales por los cuales este diseño es el más elegido tanto por policías como por criminales. La historia del AR-15 se remonta a los años 60, cuando Eugene Stoner diseñó un armamento que combinaba la cadencia de fuego y el poder necesario para operaciones militares. Al mismo tiempo, su creación tenía un tamaño reducido y disparaba cartuchos calibre 5.56 milímetros. Este fue un cambio radical, ya que se trataba de munición más pequeña, aunque también más veloz. Esto brindaba dos ventajas: mayor capacidad de carga en un solo cargador y una letalidad aumentada con cada disparo gracias al efecto de cavitación, el cual aumenta exponencialmente la mortalidad de una herida de acuerdo a la velocidad del proyectil. La primera versión de uso oficial fue el M16, la variante semiautomática que utilizó el ejército de los Estados Unidos por décadas. La policía no siempre estuvo capacitada para emplear este tipo de armamento. Hasta hace pocos años, cada vez que se requería el uso de plataformas de mayor cadencia de fuego o de grado militar, los agentes de la ley recurrían al SWAT. Estas siglas básicamente refieren a las unidades especiales de cada destacamento policial. Son agentes con un entrenamiento especial y el mejor equipo táctico disponible, los cuales están listos para enfrentar situaciones con rehenes, tiroteos con armas de gran calibre y otras amenazas importantes. Con el aumento de los tiradores y ataques espontáneos en todo el país, los policías de a pie fueron equipados también con rifles AR-15 y otras armas largas como escopetas. Muchos oficiales recibieron el cambio con los brazos abiertos. Algunos incluso compraron sus propias plataformas para emplearlas en prácticas deportivas o recreativas, al mismo tiempo que se preparaban en caso de tener que abrir fuego en una situación de vida o muerte. Por supuesto, elevar la capacidad mortal de un cuerpo policial, ya fuertemente cuestionado por denuncias de brutalidad y exceso de uso de la fuerza, resultó en polémica. Lo cierto es que incluso con la creación de Eugene Stoner en su arsenal cotidiano, muchos hombres de la ley afirman que se sienten totalmente superados en cuanto a armamento en comparación a gángsters, criminales y narcotraficantes. Ahora que conocemos un poco más de la historia de estas plataformas, es momento de viajar nuevamente para el último caso de este video. En esta oportunidad, la travesía será un tanto más extensa, ya que nos dirigiremos a Costa Rica, puntualmente a Escazú, en San José.
Las imágenes fueron captadas en agosto de 2021, cuando este agente de policía motorizada recibió la alerta de que criminales estaban en huida a bordo de un automóvil blanco. Se trataba de una banda dedicada a cometer robos a vehículos dejados en la vía pública o en estacionamientos, así como también dentro de viviendas. Era momento de ponerle fin a la banda delictiva, por lo que el agente motorizado no tuvo reparos a la hora de acelerar por la autopista de Escazú. De repente, en un giro dramático de los hechos, el vehículo criminal pasa junto a la motocicleta policial, obligándolo a dar una vuelta brusca para redireccionar la persecución. Una vez en el camino adecuado, el oficial sobre dos ruedas dio un seguimiento desde cerca al automóvil blanco. Los criminales estuvieron a punto de colisionar con un civil que venía en la mano contraria, pero lograron evitar el desastre por poco. La situación no parecía tener un desenlace inmediato, al menos no sin el uso de armas de fuego. Fue en ese momento que el oficial optó por tomar medidas mucho más drásticas, propias del héroe de una película de acción. ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Salvo, corre! ¡Salvo! ¡Salvo! Una vez que el vehículo se detiene, arriba de inmediato más personal policial para detener a los criminales. En el interior del automóvil se encontraron objetos robados, armas blancas y evidencia incriminatoria respecto a las denuncias realizadas. En las imágenes también se puede ver cómo las ventanas estaban cubiertas con un plástico negro, lo que impedía ver lo que había dentro. No solo eso, las placas no se correspondían con el modelo y luego se verificó que eran robadas. Por último, sobre la tercera placa había una calcomanía para evitar la identificación. Una vez que se encontraban en el suelo y con las esposas en las muñecas, el policía motorizado supo que la peligrosa aventura había llegado a su fin. Afortunadamente, ni los malvivientes ni los transeúntes resultaron heridos luego de esta espectacular persecución. Al poco tiempo, los detenidos fueron procesados por numerosos crímenes de hurto en diversas categorías. A diferencia de los casos previos, este operativo pudo concretarse sin derramamiento de sangre. Como te indicamos al inicio de este video, las calles son uno de los peores contextos posibles para entablar un enfrentamiento armado. Incluso contando con mayor poder de fuego y armamentos equiparables al de la infantería, los agentes de policía se enfrentan a un dilema fundamental. Ellos patrullan para evitar el crimen y la pérdida de vidas inocentes, pero frecuentemente tienen que recurrir a la violencia extrema para lograrlo. Hay ocasiones en que la lucha contra la criminalidad da como resultado contextos potencialmente letales para los transeúntes. Es en esos momentos en que cada agente debe obrar con cautela y siguiendo las indicaciones de sus superiores. Las fuerzas de policía norteamericanas están en el ojo de la tormenta desde que los movimientos como Black Lives Matter reclaman en contra de la violencia desmedida. Se han establecido nuevos y estrictos protocolos para el accionar de los agentes, así como también se les ha instalado cámaras especiales en sus chalecos antibalas para registrar los casos. Estas herramientas permiten saber en detalle cómo se desarrolló cada operativo en particular, y así saber si los oficiales actuaron dentro de la ley o cometieron un delito federal. En el video de hoy vamos a compartir con ustedes 3 casos ocurridos a lo largo y ancho del país norteamericano, todos registrados por estas cámaras especiales, para tratar de comprender el accionar policial de los últimos tiempos. Les aconsejamos que ustedes también se coloquen su chaleco antibalas y nos acompañen en esta nueva entrega de Militarmente. Los agentes de las Fuerzas de Seguridad de los Estados Unidos cuentan con un protocolo a la hora de enfrentarse con uno o varios sospechosos. Para empezar, deben presentarse y hacerse reconocer como oficiales de policía.
asegurándose de que quien los escucha entienda efectivamente que están hablando con un representante de las autoridades. Si la negociación oral no rinde frutos, pueden pasar a una segunda instancia en la cual tienen permitido sacar sus armas no letales para intimidar a los alborotadores. La gama de este tipo de armamento es bastante amplia, pero por lo general se trata de pistolas taser eléctricas, que le dan una descarga paralizante al adversario, o escopetas de beanbags, que son unos rifles que disparan unas municiones que, si bien están lejos de ser mortíferas, son eficientes para inmovilizar a un sospechoso. Solamente una vez que el enemigo da muestras concretas y evidenciables de que está a punto de lastimarse a sí mismo o a terceros, los oficiales de policía tienen habilitado abrir fuego. Dentro del protocolo, deben disparar a zonas del cuerpo en las que no corra riesgo la vida y que estén estratégicamente diseñadas para disminuir al sujeto conflictivo. Toda esta parafernalia ha cobrado muchísima importancia en los últimos años, ya que la imagen negativa de los departamentos de policía a lo largo del país ha crecido notablemente debido a casos de violencia institucional. Por ese motivo también, los oficiales llevan en su pecho una bodycam que registra los operativos de principio a fin para poder analizar en detalle el video de la acción si algún caso lo requiriese. Así sucedió el incidente que vamos a narrar a continuación. Los Ángeles, Koreatown, 12 de agosto, 2023. Yes, my name is security. I have a guy with a gun. He don't want to move for the show center. I need help. En la oscura noche del 12 de agosto de 2023, la pequeña localidad de Koreatown, en el estado de Los Ángeles, se convirtió en el escenario de un tenso enfrentamiento. La acción involucró al departamento de policía en una situación de amotinamiento con un sospechoso armado y fuera de sus cabales. Según los informes oficiales, un hombre llamado Taylor Dean Sanders, de 35 años de edad, entró en una tienda en West 6th Street a las 20:15, con un extraño objeto en las manos. Los testigos afirmaron que estaba armado con lo que parecía ser un rifle de asalto negro de alto calibre y dieron aviso de inmediato a la policía. Mira las filmaciones del momento de tensión. LAPD dashcam video showing police going after the man casually walking on the left side of your screen they believe is armed and dangerous. Put your up! Police say this zoomed-in angle appears to show the suspect pointing a weapon at the officers. Cuando los agentes respondieron al llamado y enfrentaron a Sanders, la situación se descontroló y escaló rápidamente. Siguiendo el reglamento, los policías advirtieron al delincuente y le dieron la voz de alto. Pero el sospechoso, en un acto desafiante, levantó su arma en dirección a los oficiales, desencadenando un intercambio de disparos que resonó en las silenciosas calles de la pequeña localidad. Sanders, hábil y evasivo, inició una frenética huida a pie por varias calles, manteniendo la amenaza apuntando con su arma a los agentes y desafiando la autoridad policial en cada intercambio que tenía. Los oficiales desarrollaron la persecución con extremo cuidado para no lastimar a ningún civil durante la caza y que el sospechoso tampoco lo hiciera. A pesar de los esfuerzos decididos de la policía por contener la situación con tácticas lo menos letales posibles, Sanders demostró una resistencia inquebrantable. Finalmente, terminó atrincherándose y haciendo una barricada detrás de las escaleras de un edificio cercano a la intersección de 7th Street y Vermont Avenue, marcando un punto de inflexión crítico en este enfrentamiento nocturno. Las posiciones estaban tomadas y ahora era momento de una negociación para evitar que el escenario no termine en tragedia. El Departamento de Policía de Los Ángeles, o LAPD, consciente de la complejidad de la situación, desplegó al SWAT, un equipo de agentes de élite para lidiar con el intrincado contexto. El incidente se volvió aún más intrigante y sofisticado, con la entrada en escena del perro robot del departamento, un vehículo terrestre cuadrúpedo no tripulado, diseñado para proporcionar una perspectiva única y mejorar la seguridad de los agentes en situaciones peligrosas. Era la primera vez que se usaba uno de estos dispositivos para una tarea de estas características, por lo que la expectativa era alta. Las imágenes capturadas por este innovador dispositivo ofrecieron una visión detallada del intento de Sanders de evadir la justicia,
llevando consigo una mochila que añadía un elemento de misterio a sus intenciones y que preocupaba a los agentes. Por eso, le dispararon con armas no letales para disuadir cualquier acción. El enfrentamiento, registrado en un video publicado por el LAPD, muestra a Sanders tratando de esconderse y amenazando verbalmente a los oficiales. Órdenes policiales se entremezclan con los insultos del sospechoso, aumentando la tensión en el aire y creando un ambiente cargado de incertidumbre. A pesar de los intentos de la policía por contener la situación utilizando escopetas tipo PAF y lanzadores menos letales, los ánimos estaban caldeados y todo podía salir espantosamente mal. Sanders estaba particularmente agresivo y blandía su arma amenazando a los oficiales, que le respondieron disparándole con la escopeta de beanbags, dejándolo lesionado y aparentemente fuera de combate. Una vez que el perro robot confirmó que el sospechoso estaba prácticamente reducido, comprobaron que sus armas aparentemente no eran una amenaza. Los policías procedieron a hacer el arresto. La intervención policial, marcada por el uso estratégico de tácticas y tecnología avanzada, finalmente logró asegurar a Sanders, poniendo fin a una noche tumultuosa en Koreatown. La detención de Sanders calmó las aguas esa noche, tranquilizando a la comunidad. Su traslado a un hospital y su posterior fichaje por blandir un arma de fuego de imitación dejaron un eco de preguntas sin respuesta sobre la naturaleza de sus acciones y las circunstancias que llevaron a este enfrentamiento. 2 réplicas de armas de fuego, un rifle de airsoft y un encendedor de butano con apariencia de pistola se recuperaron como evidencia, agregando un toque surrealista a este incidente que desafió la noche en Koreatown. Este caso plantea interrogantes significativos sobre la respuesta policial en situaciones de alto riesgo y subraya la complejidad de tales eventos. El uso de tecnologías como el perro robot busca no solo mejorar la seguridad de los agentes, sino también proporcionar una perspectiva única en situaciones peligrosas. Así, esta herramienta lleva consigo la esperanza de un enfoque más seguro y efectivo en el futuro, el cual pueda evitar víctimas fatales. Es imposible proyectar cómo habría sido el escenario final si los nervios hubieran traicionado a algún oficial o si Sanders efectivamente amenazaba o disparaba contra la policía. Pero lo más probable es que estaríamos hablando de un caso mortal. En el caso siguiente, lamentablemente, las cosas no salieron tan bien como en Los Ángeles. Southside, Chicago, 14 de agosto, 2023. Durante la tarde del 14 de agosto de 2023, las calles del Southside de Chicago, a más de 3.000 kilómetros de Los Ángeles, se vieron envueltas en un drama que dejó huellas imborrables en la comunidad. Louis C. Gordon Hay, un hombre de 36 años oriundo del lugar, se convirtió en el protagonista de un enfrentamiento policial que volvería a poner en el centro de las conversaciones el uso de la fuerza y las tácticas policiales. Alrededor de las 5:30 p.m., 2 agentes asignados al Distrito 22 se encontraron con el sospechoso en la cuadra 1100 de West 111th Street. La tensión en el aire se generó de inmediato cuando los agentes notaron que el individuo portaba un arma. Lo que era una recorrida rutinaria se transformó rápidamente en un impresionante intento de detención, que inmediatamente derivó en una persecución desesperada por las calles del vecindario. Gordon Hay, en su intento por evadir a la policía, corrió hacia una residencia cercana y los agentes, sin dudarlo, lo siguieron a pie. La confrontación alcanzó su punto de mayor nerviosismo cuando una pelea por el control del arma se desató en el interior de la vivienda, marcando el inicio de una tragedia que nadie anticipó.
Los dos oficiales forcejeaban en el piso con el sospechoso, que no se dignaba a soltar su pistola. Los oficiales le realizaban maniobras estándar para inmovilizarlo y desarmarlo, pero no parecían dar resultado. De pronto, un sonido sordo cortó el ruido del forcejeo. No, don't shoot, don't shoot, don't shoot. No, stop. Apenas segundos después de este forcejeo, vendría la tragedia. Un disparo sordo se resonó en la casa. Uno de los oficiales se levantó asustado y vio que su compañero estaba en shock y no se movía. Luego de unos instantes, quedó claro que ninguno de los oficiales era el que había recibido el disparo. El que había sido alcanzado por la bala fue Gordon Hay, dejándolo gravemente herido. Los agentes, en medio de la confrontación y la confusión, accidentalmente hicieron uso de un arma letal. Uno de los oficiales corrió desesperadamente hacia la patrulla en busca del botiquín de emergencia. Volvió a la vivienda para intentar reanimar al sospechoso, pero no parecía dar resultado. Uno de los testigos se vio obligado a presenciar la desgarradora escena mientras los agentes intentaban desesperadamente salvar la vida de Gordon Hay y describió que le bombeaban el pecho y le tomaban el pulso, pero el hombre en el suelo no reaccionaba. La oficina del médico forense del condado de Cook confirmó más tarde la trágica noticia. Louis C. Gordon Hay no sobrevivió a las heridas y murió antes de que la ambulancia llegara al lugar. Los dos agentes, después de enfrentar el violento forcejeo, también fueron trasladados al hospital para observación. Aunque ninguno de ellos recibió disparos, habían sufrido golpes y magulladuras en el enfrentamiento. La Oficina Civil de Responsabilidad Policial asumió la tarea de investigar el incidente, buscando arrojar luz sobre los eventos que llevaron a la trágica pérdida de una vida. Esto sería llevado a cabo a través de un análisis de todo el material audiovisual oficial. Estamos hablando concretamente de lo recogido por las cámaras de los oficiales y de la patrulla, las mismas imágenes que compartimos con ustedes. La reacción del policía al enterarse de que el civil estaba muerto es desgarradora. La narrativa compleja de esta tragedia destaca la necesidad de un análisis detallado de las prácticas y políticas actuales. Este incidente, apenas 2 días después del enfrentamiento policial en Koreatown, intensificó el escrutinio público sobre el uso de la fuerza y las tácticas policiales en Chicago y en el resto de Estados Unidos. El debate se extendió a lo largo del país, lo que generó preguntas críticas sobre la seguridad en situaciones de alto riesgo, el control de armas y los procedimientos de la policía. El amparo de los agentes y de aquellos que entran en contacto con la policía en situaciones de alto riesgo ha emergido como un tema central. La comunidad en duelo por la pérdida de Gordon Hay, un vecino muy querido y respetado cuyo único crimen fue portar un arma y tener aspecto sospechoso para las autoridades, aún espera respuestas y acciones que garanticen la protección y la justicia para todos. Sin embargo, hay casos donde la revisión del accionar de la policía arroja la conclusión de que la tragedia era evitable. Bayview, San Francisco, 26 de julio, 2023. El sol comenzaba a esconderse sobre los tejados del cruce de Fairfax Avenue y Catalina Street en Bayview, San Francisco, el 26 de julio. Aquella tarde, un escenario caótico y cargado de tensión se desplegaría, marcando un antes y un después para la comunidad. Ryan Bluford, apodado cariñosamente por todos los vecinos de la zona como Peanut, se convirtió en el protagonista involuntario de un trágico enfrentamiento, capturado en todo su dramatismo por las cámaras corporales de los agentes del Departamento de Policía de San Francisco. El ruido habitual de la calle se vio interrumpido cuando Bluford, visiblemente alterado, presenció lo que parecía el arresto infundado e innecesariamente violento de un hombre en la esquina de Fairfax Avenue y Catalina. Gritos de disgusto y furia resonaron en el aire, mientras Peanut se acercaba a los oficiales que estaban vestidos de civil, exigiendo una explicación. Los modales del sujeto alteraron a los agentes, ya que se dirigió a ellos de forma algo violenta, gritándoles: ¿Qué carajo están haciendo en mi vecindario?
Sáquenle las esposas ahora mismo, puercos. Este intercambio elevó la temperatura de la situación. Veamos el material de una de las cámaras de los policías, en la que Peanut agrede a los oficiales y les dice que no tienen derecho para estar apresando al sospechoso. Ain't got no warrant. Ain't no fucking police, nigga. Ain't no police, bitch ass nigga. It's okay. Ain't no fucking police, nigga. I said so, the fucking Royal. Now tell me something, nigga. You need to back up and I take need to it do out. what? I need to do what? I'm cuffing right now. I'm cuffing right now. On my mama's soul, I'm cuffing right now. En medio de la agitación, Bluford intentó intervenir físicamente en el arresto con gestos agresivos, lo que desencadenó una serie de eventos que conducirían a un desenlace infortunado. El caos terminó de apoderarse del escenario cuando Peanut mostró el arma que llevaba en la cintura, preso de un arranque violento y desafiante contra las autoridades. Para ese momento, la esquina ya estaba llena de civiles y sus miradas temerosas seguían el pulso de la situación, que estaba a punto de estallar en cualquier momento. Los oficiales vestidos de civil que respondían al equipo de reducción de violencia comunitaria, que estaban a cargo del arresto inicial, se mostraban cada vez más nerviosos frente a esta situación impredecible. La llegada de los oficiales uniformados Marco Radin y Peter Van Sant III cambió el tono del enfrentamiento, ya que lo primero que gritó uno de los agentes a Bluford fue: «Levanta las manos o te vuelo la cabeza». Aquí vemos la bodycam del compañero, pero de fondo se escuchan los gritos más amenazantes. Get your hands up! Get your hands up! Get your hands up! Hands up right now, I'll shoot! Hands up or I'll shoot! Hands up or I'll shoot! Charlie 11 Adam 1 at gunpoint, not responding to commands. Get your hands up or I'll shoot! Hands up or I'll shoot! Get your hands up or I'll shoot you in the head! Tratando de ser un buen vecino, aunque con métodos cuestionables, Peanut se había convertido en el protagonista en un escenario que había escalado de un simple arresto a un peligroso enfrentamiento armado. A pesar de los intentos de los oficiales por contener la situación, el agresor, apenas a unos metros de los agentes, sacó y blandió su arma. Como en una película del lejano oeste, el tiempo parecía haberse detenido. Los policías y Bluford se miraron un instante. Apenas habían pasado 1 minuto y 4 segundos desde la llegada de los refuerzos uniformados, cuando se escuchó el primer disparo que desencadenó en un tiroteo que resonó en toda la cuadra. Get down! Put your hands up and get on the ground! Put your hands up and get on the ground! La ráfaga de balas terminó de un momento a otro, dejando tras de sí un panorama caótico. Bluford yacía en el suelo, malherido, mientras los oficiales corrían hacia él en un intento desesperado de salvarle la vida. Sin embargo, la reanimación protocolar no dio ningún resultado, y la vida de Peanut se extinguió en medio de la calle antes de que llegara la ambulancia. La revisión de las grabaciones posteriores revelaron que si bien el sospechoso desenfundó su arma, jamás llegó a apretar el gatillo. La historia de Bluford, teñida por antecedentes penales graves y una salud mental muy comprometida, arroja luz sobre la complejidad de la tragedia. ¿Estaban los oficiales preparados para lidiar con un personaje de estas características o la situación lo sobrepasó? Esa es la respuesta que intentan resolver las agencias de la ciudad, inmersas en investigaciones en curso para tratar de dar una explicación a la muerte de este civil. Gran parte de la ciudad, en un estado de dualidad emocional, lloró la pérdida de Peanut, un hombre con un pasado complicado, recordado por sus allegados como un padre y amigo muy querido a pesar de sus errores. El arresto que desató esta tragedia se trataba de un caso menor por causar alboroto en la vía pública y pasó a ser insignificante. La desgraciada historia de Ryan Bluford, así como la de la tragedia en Chicago y el episodio en Los Ángeles, refleja las tensiones y desafíos que enfrentan las comunidades, las fuerzas de seguridad y aquellos ciudadanos atrapados en el medio de la situación. Estas historias destacan la necesidad urgente de un diálogo más amplio sobre el uso de la fuerza y las respuestas adecuadas en situaciones de crisis por parte de la policía. No solo por las evidencias contundentes que demuestran situaciones que escapan a su control, sino también por una sociedad que ya está cansada del uso indebido y peligroso de la violencia.
La revisión de protocolos y el desarrollo de estrategias de prevención es un camino posible para una convivencia en paz para las comunidades. Si bien Estados Unidos se autoproclama como la tierra de la libertad, lo cierto es que en sus calles proliferan criminales peligrosos que cuentan con armamento de todo tipo. Estamos hablando de personas desequilibradas que tienen acceso a cuchillos, pistolas e incluso rifles de asalto, muchos de los cuales se asemejan peligrosamente a los utilizados por policías y militares. A ese tipo de riesgos se enfrentan a diario los hombres de la ley, y gracias a la tecnología de las cámaras corporales, podemos experimentar en primera persona los operativos más impresionantes. En esta oportunidad queremos analizar 3 casos ocurridos en 3 estados diferentes: Washington, California e Illinois. Si bien estas locaciones están separadas por miles de kilómetros, las une la creciente criminalidad. Así que prepárate, ponte tu chaleco antibalas y vayamos a las calles estadounidenses para vivir en carne propia cómo es el día a día de un agente de la ley. Uno de los aspectos más increíbles en la vida de un policía es que cada jornada puede presentarse como un día tranquilo o como una auténtica pesadilla similar a un film de acción. El amanecer trae consigo una infinidad de posibilidades. Desde hombres armados con cuchillos a jóvenes sospechados de homicidio que eligen luchar a los tiros por su libertad. Como en muchos de los casos que repasamos en este canal, nuestra primera escena criminal comienza con una llamada recibida por los agentes de policía de Pasco, ubicado en el condado estadounidense de Franklin, a su vez parte del estado de Washington, capital de Estados Unidos. Escucha con atención. I'm going to use as many units as we have to head to the North 12th. And we need to lock this thing down. We have confirmation that both homicide suspects are inside that residence. Una vez recibida la llamada, los agentes policiales se dirigieron hacia el lugar señalado, pero no fueron con las manos vacías. Al tratarse de sospechosos de homicidio, fueron equipados con rifles tipo AR-15, el principal armamento de gran poder de fuego para situaciones como esta. Si bien su calibre es relativamente pequeño, al emplear cartuchos de 5.56 milímetros es una herramienta precisa que le da gran volumen de fuego a cada policía. Gracias a las imágenes tomadas por la bodycam de la gente, parece que nosotros nos estuviéramos preparando para ingresar junto a ellos al lugar del peligro. El día nublado y gris le da un contexto apropiado a lo que en breve se transformará en una escena de violencia extrema. Pero ¿quiénes eran exactamente los criminales que debían apresar? Días antes del operativo policial se registró un homicidio en el patio trasero de una casa. Todo comenzó con una simple pelea entre colegas, que escaló en violencia hasta que desenfundaron armas de fuego. El encontronazo culminó en la muerte de Luis Alexander Oso Contreras, un residente de Pasco de apenas 29 años. De inmediato se supo quiénes fueron los responsables del hecho: los hermanos Juan Manuel y Miguel Ángel Montalvo y Antonio Pistol Pete Larios. Sus nombres no eran novedad para las autoridades. Dichos sujetos contaban con un amplio historial de crímenes y agresiones. La llamada con la que comenzamos este caso apuntaba a que parte del grupo homicida estaba alojándose en una casa del vecindario. Ahora sí, volvamos al momento de la acción. Cuando los agentes llegaron a la locación señalada, divisaron a uno de los sospechosos y le indicaron que se detuviera de inmediato. El criminal no pensaba entregarse sin ofrecer resistencia, dando inicio a una impactante balacera en medio de un barrio residencial. Two suspects down, one still firing. Imagínate estar tranquilo en la comodidad de tu hogar cuando de repente escuchas una balacera como esta por la ventana. En menos de 20 segundos se dispararon entre 40 y 50 rondas de fuego semiautomático. Si los policías necesitaban una prueba más de que estaban tras criminales peligrosos, esto confirmaba cualquier tipo de sospecha. Una vez que los agentes pudieron refugiarse detrás de una de las patrullas, se comunicaron con la central para informar sobre la situación. Curiosamente, en la parte posterior del vehículo podemos ver las redes sociales de la policía de Pasco.
una publicidad más que efectiva. Para continuar con este operativo, es necesario pasar a la cámara corporal del otro agente presente en la escena. Desde esta perspectiva podemos ver en detalle el armamento que utilizan estos policías. Como te indicamos, es un rifle tipo AR-15 bastante convencional, pero cuenta con un interesante dispositivo óptico. En cuanto a miras y punteros, lo cierto es que cada usuario tiene su preferencia, pero por lo general se trata de modelos de las marcas líderes del mercado como Leupold o IOTech, las cuales tienen contratos con agencias policiales estadounidenses. Con estos aditamentos, el tirador puede mejorar considerablemente su puntería a largas distancias, cuando la adrenalina y el miedo conspiran contra la precisión. Te aseguramos que en casos como este, tener un rifle acondicionado a tu medida puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Hands up! Two suspects down, one still firing. Yeah, shots. He's reloading. Shoot him, he's reloading. Luego de esta ráfaga de tiroteos, 2 de los sospechosos fueron abatidos, mientras que un tercero se dio a la fuga y desgraciadamente aún no fue apresado. En cuanto a los 2 jóvenes que sí fueron detenidos, se trataba de los hermanos Montalvo. Juan murió en el acto, mientras que Miguel fue trasladado al hospital local, donde se recuperó rápidamente de las heridas. El superviviente enfrentará cargos criminales por homicidio y por resistencia a la autoridad usando armas de fuego. Para nuestro siguiente caso, tenemos que viajar desde la capital estadounidense a Los Ángeles, atravesando casi 1.900 kilómetros de la costa oeste del país. Pese a la distancia, la delincuencia es igual de peligrosa y los métodos para contenerla igual de mortales. La ciudad angelina atraviesa un fenómeno extraño que tiene en vilo a toda la fuerza policial. Desde la pandemia del COVID-19, ha aumentado exponencialmente la criminalidad, incluyendo robos y asesinatos con armas de fuego. Si bien esta tendencia parece ir decreciendo, pasando de 402 asesinatos en 2021 a 382 en 2022, esperando que el número sea incluso menor en 2023, siguen siendo cifras preocupantes. El caso que veremos a continuación bien podría haber culminado en una tragedia masiva, sumándose a esa larga y penosa lista de homicidios en la ciudad más importante del sur de California. El 26 de agosto de 2023, alrededor de las 12:20 del mediodía, la División Noreste de la Policía de Los Ángeles recibió una llamada de emergencia, en la cual se denunciaba a un sospechoso de ADW, siglas en inglés de asalto con arma mortal, al número 800 de la calle Nolden. Rápidamente se identificó al potencial agresor como Ángel Garrido, un hombre de 51 años con tenencia de armamento. Tanto los oficiales como quien denunció telefónicamente temieron que el hombre tuviese pensado lastimar a sus familiares. Las denuncias ADW requieren que los agentes de la ley acudan al lugar de los hechos armados con una variedad de plataformas, desde rifles AR-15 a otro tipo de diseños de alto poder destructivo. Estas imágenes corresponden al momento en que los oficiales de policía arribaron al lugar señalado. Podemos ver al menos 4 elementos, armados con pistolas 9 milímetros y rifles de asalto, al igual que en el caso anterior. Las fuerzas de la ley se abrieron camino a través de un edificio de 2 pisos, con una escalera angosta que los llevaba al segundo nivel. Al igual que en la guerra urbana, estos espacios cerrados y pequeños son realmente peligrosos, ya que detrás de cualquier puerta o habitación puede encontrarse un agresor armado listo para entablar hostilidades a corta distancia. Cuanto más cerca se está del cañón del arma enemiga, más posibilidades hay de morir. Este es un peligro al que se enfrentan todos los oficiales cada vez que deben ingresar en una vivienda donde aguarda un sospechoso con una pistola o un rifle. Aunque esta historia tiene un elemento particular que te mostraremos más adelante. El oficial que lideraba la marcha hacia el segundo piso se detuvo en la escalera por unos segundos. Desde esta bodycam podemos ver que su compañero no portaba una AR-15, sino una clásica escopeta de calibre 12. Como te indicamos previamente, en estas situaciones el verdadero riesgo son los combates en espacios cerrados. No hay plataforma más letal a corta distancia que una poderosa escopeta. Un disparo
y lo que se encuentra por delante queda completamente neutralizado. Ya en el segundo piso, se presenta la estrella del show, Ángel Garrido, totalmente fuera de sus cabales, portando un cuchillo en sus manos. Let me see your hands. Let me see your hands. Let me see your hands. Drop the knife. Drop the knife. Drop the Debemos cortar las imágenes de la cámara corporal en ese instante, ya que luego se hace visible la herida y la pérdida de sangre del agresor. Los disparos de los agentes fueron certeros y provocaron que el sujeto de 51 años cayese por las escaleras hasta quedar a merced de los hombres de la ley. Afortunadamente para Garrido, ningún disparo dio en una zona vital y pudo ser trasladado de urgencia hacia el hospital más cercano, donde logró recuperarse al cabo de unos días. El hombre luego fue procesado por violencia doméstica y por agredir a un oficial en servicio. Para mayores problemas, todo el episodio quedó registrado en la más alta calidad. Pocas veces podemos ver material en el cual el atacante emplea un arma blanca. Esto presenta serias dificultades para los policías, ya que deben emplear la fuerza letal de sus armas contra alguien que no está armado con fuego. Por supuesto, un agresor con un cuchillo puede perfectamente acabar con la vida de inocentes. Pero en una situación completamente diferente a la vivida por los oficiales de Washington, quienes directamente tuvieron que participar de una balacera a plena luz del día para dar con los sospechosos. Como verás, cada operativo tiene sus particularidades y sus riesgos específicos dependiendo de la zona y el horario en que se desarrolla. Es por eso que para nuestro último caso de este video, vamos a cambiar completamente de contexto. Esta vez, todo ocurre de noche en la ciudad de Springfield, Illinois. Pese a que su nombre nos recuerda al peculiar pueblo de los Simpsons, el Springfield real no tiene nada que ver con el de la ficción. El 24 de octubre de 2023, lo que comenzó como una detención rutinaria, culminó en un tiroteo y en una auténtica pesadilla para un oficial de policía. Lo que estamos viendo es la cámara de la patrulla del agente Dakota Chapman Green, quien detuvo a un automóvil sospechoso conducido por Cristóbal Santana, de 37 años. En la parte superior de la pantalla aparecen las imágenes captadas por una cámara de seguridad emplazada en el estacionamiento donde ocurrió todo. Santana era un sujeto extremadamente peligroso, con numerosos cargos por robo y principalmente sospechado de asesinar a su exnovia en un extraño incidente ocurrido poco antes de estas imágenes. Todo marcha con normalidad, hasta que el conductor sale del vehículo portando una pistola 9 milímetros y ataca de forma directa al policía. En el momento exacto en que Santana desciende armado, Dakota logra huir para ponerse a salvo y poder responder las agresiones del criminal. La cámara de seguridad nos da una visión privilegiada de la situación. Lo increíble es que todo ocurre en una zona de mucho tráfico, mientras los hombres batallan como si se tratase de un duelo de western. Por detrás podemos ver varios autos que atraviesan la autopista de Springfield. Se sabe que durante este enfrentamiento, el oficial Chapman Green recibió varios impactos en su cuerpo, aunque ninguno en zonas vitales que lo pusieran en riesgo mortal inmediato. En el video, podemos ver el momento en que Santana alcanza al oficial y lo golpea con la culata de su pistola hasta dejarle severas hemorragias en su rostro. Al cabo de unos segundos, el atacante vuelve a ingresar en el vehículo para emprender la retirada, aunque su escapada no tendría demasiado éxito. Al día siguiente fue detenido por otro agente de una manera bastante curiosa. Sobre el criminal pesaba un pedido de captura por sus crímenes y no tenía forma de huir de la zona. Era cuestión de tiempo para que cayera en manos de la justicia. Lo que nadie se imaginaba es que Santana sería arrollado por un agente policial que lo interceptó durante un operativo llevado a cabo en las afueras de Springfield. Eso debió doler. Pese a lo increíble del impacto, el hombre no sufrió heridas de gravedad y pudo ser detenido por los policías que estaban tras su rastro desde lo ocurrido en el estacionamiento que vimos previamente. Actualmente, Santana enfrenta cargos por homicidio, resistencia a la autoridad y ataque a un oficial en servicio. Respecto al agente Dakota Chapman Green, la golpiza y los disparos lo dejaron en un delicado estado de salud,
pero luego de una estadía en el hospital de Springfield, logró recuperarse para ver a su agresor detenido y a punto de recibir una larga y dolorosa condena por sus crímenes. El ataque que sufrió el hombre de la ley fue brutal. Incluyó disparos en su cuerpo y una golpiza cuando se encontraba más indefenso. Aún así, logró incorporarse para aguardar la atención médica. Este caso podría haber terminado de forma trágica, pero por suerte Chapman Green se recuperó casi por completo y se encuentra con intenciones de volver al servicio en un futuro cercano. Al analizar estos operativos desde la perspectiva de las cámaras corporales y de los patrulleros, tenemos una visión cercana del tipo de riesgo que afrontan día a día los agentes de policía de Estados Unidos. La proliferación de las armas de fuego y la creciente criminalidad en zonas urbanas hacen que eventos como los que vimos hoy sean cada vez más frecuentes. Por lo general, estas historias terminan con los criminales tras las rejas y los oficiales condecorados, pero no siempre se corre con la misma fortuna. Antes de despedirnos, nos gustaría hacerte una pregunta que está relacionada a estas actividades policiales. ¿Crees que los agentes deberían tener recursos no letales para poder abatir a los agresores? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gusta este tipo de contenido y quieres que sigamos cubriendo las balaceras más impactantes captadas en cámara, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Por el momento, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos nuevamente.